No estaba buscando una conspiración cuando encontré esto. Estaba investigando arquitectura, medidas, proporciones, técnicas de construcción, el tipo de cosas que los historiadores clasifican como influencia cultural o coincidencia estilística y siguen adelante. Pero entonces empecé a comparar números y cuando lo hice no pude dejar de hacerlo. Hay dos estructuras en este mundo que no deberían parecerse. Una está en el centro de México, construida según los registros oficiales por una civilización que desapareció antes de que Europa supiera que América existía. La otra está en las montañas de Madrid, construida por el imperio más poderoso del siglo XVI, separadas por un océano, separadas por siglos, separadas por todo lo que nos han enseñado sobre cómo se desarrollaron las civilizaciones humanas, y sin embargo, cuando pones sus planos uno al lado del otro, algo se rompe en la narrativa oficial. Hablo de Teotihuacán y de El Escorial, y lo que voy a mostrarte esta noche no está en ningún libro de texto. Primero, los hechos que nadie discute. Teotihuacán se encuentra a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Es uno de los complejos arqueológicos más grandes del mundo. En su apogeo, era una ciudad de más de 100.000 habitantes, con avenidas perfectamente trazadas, pirámides de escala monumental y un sistema de drenaje subterráneo que los ingenieros modernos todavía no comprenden completamente. Aquí está el primer problema. No sabemos quién la construyó. No es una exageración, no es especulación alternativa, es el consenso académico oficial. Los aztecas llegaron a Teotihuacán siglos después de que fuera abandonada. Ellos mismos no sabían quién la había construido. Le dieron el nombre que usamos hoy, que en náhuatl significa aproximadamente el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero los constructores originales, su idioma, su nombre para sí mismos, su historia, todo eso ha desaparecido. La explicación oficial es que una civilización desconocida la construyó, floreció durante siglos y luego colapsó misteriosamente alrededor del año 550 después de Cristo, sin invasión documentada, sin catástrofe natural verificada, sin registros de a dónde fue la población, simplemente un día estaba y al siguiente no. Y la ciudad que dejaron atrás desafía todo lo que sabemos sobre las capacidades tecnológicas de ese periodo. La pirámide del Sol es el tercer edificio más grande del mundo por volumen. Está alineada con una precisión astronómica que requiere conocimientos de geometría esférica que, según los historiadores, no existían en esa región en ese momento. Las proporciones de la Avenida de los Muertos reflejan las proporciones del sistema solar con una exactitud que no puede ser accidental. Y hay algo más, algo que los guías turísticos no mencionan. Bajo Teotihuacán hay túneles, túneles que no fueron descubiertos hasta 2003, túneles que se extienden cientos de metros bajo la pirámide de la serpiente emplumada, túneles con paredes cubiertas de un mineral que brilla en la oscuridad, un polvo de pirita aplicado con una precisión que ningún arqueólogo ha explicado satisfactoriamente, túneles que terminan en cámaras selladas que, según los investigadores que las han explorado, contienen algo que aún no se ha revelado completamente al público. ¿Por qué no se ha revelado? No tengo la respuesta, pero sé que la pregunta existe. Ahora vamos a España, al año 1563. Felipe II, el rey más poderoso del mundo en ese momento, ordena la construcción de un complejo que será simultáneamente palacio real, monasterio, biblioteca y mausoleo. Lo construirá en las montañas de la Sierra de Guadarrama, a unos 45 kilómetros de Madrid. Le llamará El Escorial. La historia oficial dice que El Escorial fue diseñado por Juan Bautista de Toledo,
arquitecto formado en Roma y completado por Juan de Herrera, que tardó 21 años en construirse, que representa el pináculo del poder imperial español y la arquitectura renacentista. Todo eso puede ser cierto, pero hay detalles que la historia oficial no explica. El Escorial tiene 2.673 ventanas, tiene 1.200 puertas, tiene 16 patios interiores, tiene una biblioteca con más de 40.000 volúmenes, muchos de los cuales permanecen sin catalogar hasta hoy. Tiene sótanos que los planos oficiales no muestran completamente y tiene proporciones que, cuando las mides con precisión, no corresponden a ningún canon arquitectónico renacentista conocido, corresponden a algo más antiguo. Cuando los investigadores comenzaron a comparar las proporciones fundamentales del Escorial, la relación entre su longitud y su anchura, la altura de sus torres en relación con la base, el ángulo de sus patios interiores, encontraron algo que no debería estar ahí, las mismas proporciones que Teotihuacán, no similares, no aproximadas, las mismas, dentro de un margen de error menor al 2%. Aquí es donde la explicación oficial empieza a colapsar, porque hay dos maneras de interpretar esto. La primera es la coincidencia. Dos civilizaciones completamente separadas, en continentes distintos, en épocas distintas, llegaron independientemente a las mismas proporciones arquitectónicas fundamentales. Los historiadores llaman a esto convergencia cultural y lo usan para explicar todo tipo de similitudes inexplicables entre civilizaciones que no deberían haberse conocido. La segunda interpretación es más incómoda, que no es coincidencia, que ambas estructuras fueron diseñadas siguiendo el mismo conocimiento, un conocimiento que existía antes de que Teotihuacán fuera construida y que de alguna manera llegó a los arquitectos de Felipe II 16 siglos después. ¿Cómo? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero hay una pista, y está en la biblioteca de El Escorial, entre los 40.000 volúmenes que Felipe II ordenó reunir de toda Europa. Hay una sección que los historiadores rara vez mencionan: manuscritos de origen desconocido, textos que llegaron al Escorial no como parte de colecciones europeas conocidas, sino a través de canales que los registros describen únicamente como fuentes orientales. ¿Qué había en esos manuscritos? No lo sabemos con certeza. Muchos están en idiomas que no han sido completamente traducidos. Algunos están escritos en sistemas de escritura que no corresponden a ninguna lengua conocida de la época, pero sabemos que Felipe II los consideraba suficientemente importantes como para construir una de las bibliotecas más seguras del mundo para guardarlos. ¿Por qué? Ahora necesito que pienses en algo que probablemente no te han enseñado en la escuela. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, no encontraron solo oro, encontraron ciudades, ciudades grandes, organizadas, con sistemas de agua corriente, con calendarios más precisos que el europeo, con conocimientos astronómicos que los propios españoles no podían explicar, y encontraron bibliotecas. Los mayas tenían miles de libros, códices de corteza de árbol llenos de historia, astronomía, medicina, arquitectura. El obispo Diego de Landa, en 1562, un año antes de que comenzara la construcción del Escorial, ordenó quemar todos los que pudo encontrar. En un solo día destruyó siglos de conocimiento acumulado. ¿Por qué? La explicación oficial es religiosa. Eran textos paganos, contenían prácticas idólatras, debían ser destruidos para salvar las almas de los indígenas, pero esa explicación tiene un problema. No todos fueron destruidos, algunos fueron enviados a España, algunos llegaron a El Escorial, algunos están en esa sección de manuscritos de fuentes orientales que nadie cataloga completamente.
¿Qué había en esos códices que era suficientemente valioso para salvar, pero suficientemente peligroso para ocultar? Volvamos a las proporciones, porque hay algo más que no te he contado. No es solo Teotihuacán y el Escorial, el patrón se repite. Chichén Itzá, en México, comparte proporciones fundamentales con la Catedral de Burgos en España, construida, según los registros oficiales, en el siglo XIII, cuando el contacto entre Europa y América era teóricamente imposible. Palenque, en Chiapas, tiene una torre de observación cuyas dimensiones internas coinciden con las de la Torre de Hércules en A Coruña, el faro romano más antiguo del mundo aún en funcionamiento. Tiwanaku, en Bolivia, una ciudad que los arqueólogos datan entre el año 300 y el 1000 después de Cristo, tiene un calendario de piedra basado en un año de 365,25 días, la misma medida que el calendario juliano introducido en Europa por Julio César. Coincidencia, convergencia cultural o algo más. El patrón no es aleatorio. No aparece en todas las culturas por igual, aparece específicamente en estructuras de una cierta escala, de una cierta función, construidas en ciertos periodos, como si hubiera un manual, como si alguien en algún momento hubiera distribuido instrucciones. Hay una última cosa que quiero mostrarte, y es la que más me inquieta. En 1992, durante unas obras de renovación en el centro de Ciudad de México, los trabajadores encontraron algo bajo el pavimento. No era inusual. La Ciudad de México está construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, la capital azteca. Los arqueólogos esperaban encontrar restos aztecas. No encontraron restos aztecas, encontraron una capa más profunda, estructuras que no correspondían a la arquitectura azteca conocida, muros con un grosor y una composición que los expertos dataron como significativamente más antiguos que cualquier construcción azteca documentada, y encontraron, bajo esos muros, un sistema de canales subterráneos cuya ingeniería era, según los propios arqueólogos que lo examinaron, más avanzada que cualquier cosa que los aztecas hubieran construido. El informe fue publicado en una revista académica especializada. Tuvo cobertura limitada y luego silencio. Las obras continuaron. El pavimento fue repuesto. Nadie preguntó qué había más abajo. Lo mismo ocurrió en Buenos Aires en 1998, cuando excavaciones para una nueva línea de metro encontraron estructuras que los ingenieros describieron como anteriores a cualquier asentamiento europeo documentado en la región. El informe existe, está archivado y no está en ningún libro de texto. Lo mismo ocurrió en Madrid en 2001, cuando reformas en el subsuelo del centro histórico revelaron cimentaciones cuya tecnología no correspondía a ningún período conocido de la historia de la ciudad. 3 ciudades, 3 continentes, el mismo patrón. Algo estuvo aquí antes, algo que construyó con un conocimiento que nosotros hemos perdido, o que alguien decidió que debíamos perder. No tengo respuestas definitivas. Quiero ser honesto contigo sobre eso. Lo que tengo son preguntas que se acumulan, que se sostienen mutuamente, que crean un peso que la narrativa oficial no puede soportar. ¿Por qué Teotihuacán y el Escorial comparten las mismas proporciones fundamentales? ¿Por qué Felipe II reunió manuscritos de origen desconocido en la biblioteca más segura de su imperio? ¿Por qué los conquistadores quemaron las bibliotecas mayas, pero enviaron algunos textos a España? ¿Por qué los hallazgos arqueológicos que no encajan con la historia oficial reciben cobertura limitada y luego son archivados en silencio? Y la pregunta que no me deja dormir: si hay un conocimiento arquitectónico que apareció simultáneamente en 2 continentes, que fue preservado selectivamente por el imperio más poderoso de su época y que está enterrado literalmente bajo nuestros pies,
en las ciudades donde vivimos hoy, quién lo tenía primero y qué más tenían. Los edificios permanecen, la piedra no miente, las proporciones están ahí para quien quiera medirlas. La evidencia persiste, esperando a alguien dispuesto a hacer las preguntas que todos los demás han acordado no hacer. ¿Quién construyó Teotihuacán? ¿Por qué sus proporciones aparecen en el Escorial? ¿Qué había en esos manuscritos que Felipe II consideraba suficientemente valioso para preservar y suficientemente peligroso para ocultar? ¿Y qué más desapareció con todo lo que decidieron que no debíamos saber? Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.